Que Dios te bendiga en esta hora. Antes de comenzar con el tema, quisiera que me acompañaras para orar a nuestro Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tu palabra. Gracias Dios también te damos porque día a día tu misericordia, tu fidelidad, tu gracia se renuevan sobre cada uno de nosotros. Gracias Padre Santo porque en Cristo tenemos una esperanza, tenemos una seguridad, tenemos la convicción de que tú nos has dado vida eterna. Gracias Jesucristo por la obra que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias Dios por la vida de cada uno de los que formamos parte de esta familia en Cristo. Te pedimos, Padre Santo, que sea tu palabra la que nos ayude a entender, la que abra nuestros ojos espirituales, la que abra nuestros oídos espirituales para conocer tu verdad, para conocer tu palabra y Padre, pues tú convence a esas personas, Señor, que todavía eh, viven siendo engañados por falsos maestros, por falsas personas, Señor, que no hablan tu evangelio de una manera correcta. Dios, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios ha sido tan clara cuando nos da la seguridad de nuestra salvación que es eterna. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, el versículo 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El tema es guardados por el poder de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. La salvación es algo que realmente nosotros no merecíamos, pero Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia, a Él le plació dárnoslas a nosotros. Y el apóstol Pedro en estos versículos nos presenta 4 verdades que son muy importantes para la vida del creyente. Y la primera es: en el presente, todo creyente ha nacido según la misericordia de Dios. Dice el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esta palabra renacer viene de una palabra griega que es anagenesos, y literalmente quiere decir dar un nuevo nacimiento o vida a alguien. En este caso, hermanos, los que en el momento en que depositamos nuestra fe en Cristo, cuando reconocimos que solamente Él era nuestro único Salvador, desde ese momento nosotros nacimos de nuevo. Y realmente quizá muchos entiendan esa palabra renacer como si fuera algo que se repitiera. Muchas personas lo interpretan de una manera incorrecta, porque si ellos pecan, si ellos se desvían de la palabra, de los caminos de Dios, pierden la salvación. Pero en el momento en que se arrepienten, la recuperan y vuelven a renacer. Pero es una palabra, hermanos,
que realmente muchos no la entienden. Por eso ellos creen, hermanos, que la salvación la puede perder. Pero a esa palabra quiere decir dar vida a alguien, dar un nuevo nacimiento o vida a alguien. Y hermanos, la fuente de nuestro nacimiento es Dios, es el Padre, es Dios quien obra, es Dios quien transforma. El nuevo nacimiento, hermanos, es un cambio interior, es un cambio en el corazón, porque es ahí donde la Escritura nos dice que todo lo malo sale del corazón. Salen los hurtos, salen los homicidas, sale el adulterio, la fornicación, absolutamente todo sale del corazón. Por eso la Escritura nos dice que el nuevo nacimiento solamente es efectuado por obra de Dios. El Señor Jesucristo tuvo un encuentro con un fariseo, con un hombre que realmente conocía la Escritura. Y dice Juan capítulo 3, los primeros versículos nos dice que cuando Nicodemo viene a Jesús de noche y reconoce que Él es el Mesías, reconoce que Él es Dios, porque las obras que Jesucristo hacía, nadie las podía hacer si no estaba Dios con Él. Y Cristo inmediatamente se va a su interior y le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemo no entendía lo que era el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento, hermanos, solo se efectúa una sola vez. Una sola vez. Y este nuevo nacimiento se lleva a cabo desde el momento en que uno cree en Jesucristo como nuestro Salvador. Así que Dios desde ese momento empieza a obrar en nuestras vidas y lo hace también por medio de su palabra. Y este nuevo nacimiento, hermanos, es efectuado solamente por su gracia y su misericordia, nos dice el apóstol Pedro. Y hermanos, este nacimiento es único. No se va a repetir constantemente. No se repite. Así es de que otra de las cosas que Pedro nos dice, que en el presente todo creyente tiene una esperanza por medio de la resurrección de Cristo. Nos dice, nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Y esta palabra, hermanos, esperanza, no implica esperar con ansias o estar con una incertidumbre. Más bien, el apóstol Pedro nos habla de una seguridad plena que todavía es futura. Dice, para una esperanza viva. Romanos capítulo 5. El versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El capítulo 8, el versículo 23 y 24, dice el apóstol Pablo también, y no solo ello, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice, porque en esperanza
fuimos salvos. También nos dice Gálatas capítulo 5, el verso 5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Colosenses también, capítulo 1, el verso 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yermo, la esperanza de salvación. También Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, en la esperanza de la vida eterna que Dios prometió. Y el capítulo 2, el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos da una esperanza segura. Nos da esa seguridad. Ahora, si la palabra de Dios nos habla de una seguridad, ¿puede a alguien perder su salvación? Cuando la Escritura nos dice claramente que tenemos una esperanza segura. No estamos, hermanos, o la palabra de Dios no nos va a tener con la zozobra, con la incertidumbre de si yo peco, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios claramente nos dice, el apóstol Pedro dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza plena, una esperanza segura. Así es de que, hermanos, podemos nosotros confiar, podemos nosotros tener esa seguridad de que tenemos una esperanza. Y esa esperanza, les digo, hermanos, es una seguridad plena de algo que todavía es futura. Otra de las cosas que Pedro nos presenta es que en el presente todo creyente tiene una herencia reservada en los cielos. Dice, para una herencia que dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice reservada en los cielos para vosotros. Una herencia, dice, incorruptible. Es decir, una herencia que no se va a deteriorar, una herencia que no se va a gastar. Es incorruptible y luego dice es incontaminada, es decir,
no está sujeto a la imperfección, no está sujeto a la impureza. Y luego dice inmarcesible, es decir, no está sujeta a cambios. Aún cuando yo peque, nos dice la Escritura claramente que es inmarcesible, no cambia. Y luego dice reservada en los cielos. El mejor lugar, hermanos, de todo el universo. El mejor lugar que está seguro. Reservada, dice, en los cielos. Esta palabra, cuando nos dice incorruptible, originalmente es una palabra griega que es aptartos y describe la naturaleza inmutable y eterna de Dios. Vean lo que dice Romanos capítulo 1, el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gloria del Dios incorruptible. Así es de que Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es eterno. Y también nos dice 1 Timoteo, capítulo 1, el versículo 17. Dice el apóstol Pablo dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Rey de los siglos, inmortal, invisible. Nuestro Dios es inmutable. Nuestro Dios no cambia. Así es de que, hermanos, también Pedro nos dice que dice una herencia reservada en los cielos para vosotros, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un día nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Y dice el apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la adopción. Es un término también que lo entendemos mal porque decimos que fuimos adoptados por Dios, pero la Escritura nos dice que todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios es un hijo de Dios. No somos adoptados porque nacimos de nuevo, porque nacimos en la familia de Dios. Y cuando la Biblia habla de adopción, habla de un cambio, de un cuerpo glorificado, de un cuerpo que será transformado, un cuerpo que no más va a tener deseos de pecar, no más va a tener sufrimientos, no va a sufrir tristeza, no vamos a padecer absolutamente nada. Dice, esperando la adopción, dice, la redención de nuestro cuerpo. Un día
vamos a tener este cambio permanente en nosotros. Vamos a tener en un futuro un cuerpo resucitado. Dice también el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 52, que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice, seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán, dice, incorruptible, y nosotros seremos transformados. Así de que es algo que va a suceder, hermanos, en un futuro. La adopción, la redención de nuestros cuerpos. Y también, hermanos, las recompensas permanentes y eternas que se nos darán en el tribunal de Cristo. Ahí en la carta a los Corintios, la primera carta, el capítulo 9, el versículo 25. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No vamos a dar cuentas, hermanos, por nuestros pecados, pero sí vamos a dar cuentas, hermanos, por nuestras obras, por lo que nosotros hicimos en Cristo. Dice: recibiremos una corona incorruptible. Así es de que dice el apóstol Pedro, nos regresamos, dice: reservada, dice, en los cielos para vosotros. Reservada, hermanos, en el cielo. Esta palabra reservada tiene un término militar que quiere decir que continuamente está siendo reservada, está vigilada, está guardada desde el momento en que nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador. Desde ese momento, hermanos, Dios la reservó. Dios dijo: este lugar, yo lo voy a reservar para, y ahí ponga su nombre, porque eso nos enseña la palabra de Dios. Así es de que Dios, hermanos, la guarda en el cielo, un lugar seguro, un lugar en el cual nosotros podemos confiar. Por eso, en una ocasión, el Señor Jesucristo dijo que hagamos tesoros en los cielos, porque si hacemos tesoros en la tierra, ¿qué dice? Todo se corrompe. Si usted guarda dinero en el banco, ¿puede realmente confiar? Yo tengo un problema con eso, de que me deposita y el banco me quita, no sé de qué, es algo que tengo que arreglar. Pero realmente, hermanos, el hacer tesoros en los cielos, dice su palabra, que es mejor, porque dice que allá ni la polilla ni el orín corrompe. Dios, hermanos, la reservó, y la reservó desde el momento, hermanos, que nosotros creímos en Cristo. Así es de que eso solamente Dios la ha reservado para aquellos que han nacido de nuevo. Así que, hermanos,
Pedro también, no solo la herencia divina está segura, sino los creyentes mismos están eternamente seguros por el poder de Dios. Dice el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por el poder de Dios. ¿Puede alguien, hermanos, arrebatarnos esta esperanza? ¿Puede arrebatarnos la salvación? ¿Nos la podrá quitar Satanás? Satanás tiene poder, hermanos, pero nos dice la Escritura que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios, hermanos, el poder de Dios es ilimitado. Para Dios no hay nada que sea difícil. Recuerden ustedes, hermanos, que de las cosas imposibles, Dios la hizo posible. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios llamó a Abraham? Cuando le promete una descendencia, siendo la esposa de Abraham estéril. Algo imposible que ella, hablando médicamente, como siendo que su matriz no podía producir. Sin embargo, de lo imposible, Dios lo hace posible. Y podemos ver, hermanos, tantas cosas, tantos milagros que Dios hizo mediante su poder. Así es de que, hermanos, esta salvación que ha sido reservada, Dios ha sido, dice, somos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postreros. Dice, sois guardados. Este es un término griego y es un término militar que dice que Dios lo protege y lo está vigilando. Y Dios, hermanos, no toma pausas para decir, voy a ocuparme un momento de esto y luego voy a regresar de nuevo. No, hermanos, es algo que Dios está vigilando. Ahora, hermanos, si el apóstol Pedro nos habla y el apóstol Pablo nos habla de una esperanza que es segura, ¿podemos nosotros dudar de nuestra salvación? Hermanos, no podemos dudar de ella. Porque si Dios nos dice que esa herencia que hemos tenido en Cristo es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, está reservada en los cielos para nosotros y Dios la guarda o somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, claramente su palabra nos dice que nosotros no podemos perder nuestra salvación, que es algo que Dios ya nos reservó, que es algo que Dios está vigilando, no porque se vaya a perder, no porque la vayamos a perder, aun cuando nosotros cometamos un pecado o vivamos una vida en continuo pecado. Pero nos dice la Escritura que Dios la vigila y somos protegidos por el poder de Dios. Hermanos, Dios dice para ser manifestado en el tiempo postreros. La salvación es algo que ya tenemos. Es algo que nosotros, desde el momento en que creímos en Cristo, dice Primera de Juan, capítulo 5, los versículos
El versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas, dice Juan, les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan, capítulo 1, el versículo 11 y el versículo 12 y el versículo 13 lo dice la palabra de Dios. Dice, el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo somos sus hijos. Y luego dice, no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por medio de el nuevo nacimiento, fuimos engendrados, desde ese momento, nacimos de nuevo. Somos parte de la familia de Dios y por lo tanto, como hijos de Dios, somos también coherederos con Cristo de una herencia, de una vida eterna que nosotros tenemos allá en el cielo. Dios nos la reservó. Y recuerdan, hermanos, en Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo, también Él decía, dice el versículo capítulo 14, el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo fue a los cielos, ascendió a los cielos, hermanos, para preparar ese lugar que Dios nos ha reservado. ¿Puede usted, hermanos, confiar plenamente en lo que su palabra dice? ¿Puede usted descansar? Podemos estar seguros de esa esperanza que su palabra nos da. Podemos, hermanos, estar confiados y podemos estar seguros. Dele gracias a Dios y dele toda la gloria a Él por lo que Cristo hizo por nosotros. Quiero invitarte para que ores a Dios y le digas, gracias. Dios, gracias por la esperanza que me has dado en Cristo. Gracias porque soy coheredera juntamente con Cristo de las bendiciones espirituales que tú nos has dado. Gracias, Padre, por tu palabra y por la esperanza que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde.